su Biblia o también Recording in progress. está. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo dice? Yo quiero escucharlo leyendo a la cuenta de 1, 2, 3. Amén. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dando un gloria a Dios se puede sentar. Amén, gloria al Señor. Y aquí yo quiero que reflexionemos en algo bien importante. Y es el honor de esta generación que vive por fe. No podría hablar de hombres de honor o de mujeres de virtud, que así lo resalta la Biblia. Es más inquieta que el papá, me perdonan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por tanto, al Rey de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? Él es el dueño de la honra, de la gloria y del honor. Pero de acuerdo a lo que Dios inspiró por medio de su Espíritu en el corazón de Pedro, el apóstol, dice que nos hizo participantes de su naturaleza divina. ¿Cuánto lo creemos? Por eso, lo más normal es que todos nosotros como iglesia podamos reflejar el honor de Cristo. Poquitos amenes. Que nosotros como iglesia podamos reflejar el honor de Cristo. Por eso se nos llama cristianos. Por primera vez esa palabra surgió en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en Antioquía. No en Antioquia, en Antioquía. Porque llevaban mucho tiempo, un aproximado superior a 2 años, congregándose allí, hablando solo de la vida de Jesús, de los principios de Jesús, del cumplimiento de la ley y los profetas en Jesús, y reflejando en su cotidianidad los principios que enseñó Jesús. ¿Qué otro término les daban antes? Los de ese camino, los de ese nombre. Y cuando se levantaron a hacer oposición a Saulo, que luego es conocido como el apóstol Pablo a los gentiles, le tildaron como el cabecilla de la secta de los nazareos. Esos eran los nombres que teníamos como iglesia antes que existieran las razones sociales. Los de ese camino, los de ese nombre, o la secta de los nazareos, donde Saulo, según los de la ley actual de esa época, decían que Pablo era el cabecilla. Así que cuando hablamos del honor del evangelio, implicando hombres, mujeres, generación en general, es fácil encontrar que hubo persecución, que por la verdad y por el honor de la salvación y una vida diferente a la corriente del mundo, murieron los 12. ¿Sí o no? Y los persiguieron de formas muy crueles y terribles durante el primer siglo. Y aún uno se pone a hablar con los hermanos de los tiempos de antaño en nuestra iglesia y encuentra situaciones muy fuertes de persecución. Un fragmento pequeño de ese libro que habla de una historia que no termina. ¿Cuántos lo han leído de pronto? Está el tomo 1, el tomo 2, hay varios. Y uno puede notar que muchas veces a los hijos, por querer perseverar en el evangelio, los papás, en el argumento de su tradición, los echaban de la casa. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser que un adolescente que quiere aferrarse a Dios, sus papás, en medio de la presión de su influencia tradicional, prefieran echarlos de la casa? Uno de ellos, el hermano Juan de Dios Bocanegra, que es pastor actualmente, un anciano de mucho respeto en el distrito Díaz, en el Tolima. Y él, siendo un adolescente, fue lleno del Espíritu Santo y siguió asistiendo, y lo sacaron de la casa y lo trataron muy mal, y él empezó a trabajar, a consagrarse. Dios le permitió llegar a ser pastor, y los que en ese tiempo se le oponían
hoy son también servidores de la iglesia del Señor. Porque este honor no solamente transforma la vida de uno en la familia, sino que tiene el poder para transformar la vida de muchos. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, creo que lo cerraron. Estaba acá. ¿Quién vive? Cristo. Ahí yo tenía una fotico, pero pues no la vamos a poder mirar porque lo cerraron. Permítame un momentico. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Victoria. A su pueblo. Victoria. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Si no es con Dios, no es con nadie. Y si es con Dios, para que sea. Ahora sí estamos aquí. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces una partecita, y es de quienes han representado el honor de la iglesia durante muchos años. Humanamente hablando, somos una organización reconocida, donde la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nos ha entregado reconocimientos en diferentes vigencias. Eso significa que somos portadores de una gran honra. En alguna oportunidad la DIAN quiso intervenirnos porque decía, ¿cómo puede ser posible que de Colombia, los primeros domingos de cada mes hacen una colecta nacional, envíen esos recursos al extranjero, pero nunca regresa recursos a Colombia? Entonces prendieron las alarmas. ¿Qué está haciendo esa gente? Nuestro propósito es continuar con la gran comisión, buscar y salvar lo que se había perdido, y en esa visión seguimos invirtiendo y Dios sigue haciendo crecer su obra. Denle este aplauso al Señor. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Así que aquí tenemos parte de algunos de los que han sido ancianos en nuestra iglesia, en diferentes vigencias. El honorable consistorio de ancianos. Luego de ellos, hablando en términos más administrativos, está la asamblea de ministros. Pero más allá de ellos están los cuerpos de directivos por distritos. Y luego, más allá de eso, en cada congregación hay un pastor y hay un equipo de trabajo que son los comités y la junta local. Porque Dios es un Dios de orden. Y todo funciona cuando nos organizamos. Allí incluso también está la fotico del hermano Werner Larsen, que cuando él llegó no alcanzó a dimensionar lo grande que sería la iglesia hoy, con más de 5,000 congregaciones. ¿A cuántos nos da alegría eso? Con más de 5,300 pastores. Denle ese aplauso al Señor con el alma. Somos portadores de un honor glorioso. Somos una generación diferente. Bendito el Señor. Avancemos. Así que, a manera importante como contenido de esta enseñanza, en los minutos que nos restan, tenemos que introducirnos en qué es el honor que nosotros tenemos como iglesia, como personas, como familias, instruidos en esta viva y poderosa palabra, que es lo único que transforma familia, que transforma comunidad. Hace unos días en Alta Seguridad me llama un dragoneante un poco preocupado y me dice, ¿usted qué le hizo al del patio 5 que se bautizó hace poquito? ¿Y por qué me pregunta eso? Dijo, porque es que no es el mismo. Ese hombre no respetaba reja, no respetaba guardia, no respetaba a nadie. Pero empezamos a notar un cambio, porque cuando ustedes llegaban al culto, se acercaba, se arrodillaba, se humillaba, y después del culto quedaba suavecito, mansito, noble, obediente. En este momento es el diácono de ese pabellón. Y por causa de las restricciones no hemos podido ingresar, pero está mandando evidencias que sigue haciendo el culto, porque esta obra es de Dios. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Así que también hay unas preguntas puntuales que vamos a responder. Tenemos el punto de tener claro el llamado a ser ese hombre o esa mujer de honor en Dios. ¿Cuánto lo creemos? Tenemos unas características y unas áreas de influencia. Tenemos una medida ideal, no de acuerdo al perfil del pastor, sino de acuerdo al autor de este libro. Que por eso a veces nos dicen anticuados, ortodoxos,
que nos quedamos en el siglo pasado. Somos la iglesia de hoy con los principios primitivos. El remanente que se ha sostenido en la sana doctrina, en la autoridad del nombre de Jesús y en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios y sus promesas. Denle ese aplauso al Señor. Y así esto nos llevará a unas conclusiones y a unas aplicaciones del honor que portamos como iglesia. Casos de honor en la historia. Siguiente. Gloria al Señor. Tenemos en el dato histórico a Nelson Mandela. ¿Quién ha escuchado algo de él? Parte de los cursos institucionales de psicosocial y apoyo a la población privada de la libertad y a personas que han enfrentado el conflicto y la guerra. Toda la cátedra, gran parte de la cátedra de ese trabajo está basada en los libros que ese señor inspiró. Gandhi, ¿quién lo ha escuchado mencionar alguna vez? Promotor de la no violencia que impactó la lucha por la independencia de India. Martin Luther King, ¿alguien lo ha escuchado? Un defensor inquebrantable de los derechos civiles y de la igualdad. Bueno, ahora hay una preguntita allí. ¿Cómo se refleja la honra de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hoy? ¿Cómo? Ahí está el cuadrito. Con el respaldo de Dios en su obra, más de 5.049 congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Denle ese aplauso al Señor. Ese es un reflejo del honor que portamos por gracia, que no merecíamos, pero que Él nos llamó, nos escogió, nos perfeccionó, nos purificó y nos hizo dignos de esa honra. Alguien me dijo, bueno, y si son solo 5.049 congregaciones, ¿por qué tienen casi 5.300 y más pastores? Porque muchos pastores, como mi persona, no tenemos iglesia local común y corriente. Pero tengo la iglesia más grande de todo Boyacá. En octubre asistieron durante todo el mes a nuestros programas de asistencia espiritual 800 personas en Cómbita. Porque esta obra y el que toca corazones sigue siendo el dueño de toda la honra, de todo el honor y de todo el reconocimiento. Él es el que cambia, Él es el que convence, Él es el que transforma. ¿Cuánto le damos ese aplauso al dueño de la vida? Al autor de la palabra, al diseñador del evangelio. 35 distritos para poder tener una administración más descentralizada y más acorde a la necesidad puntual de cada región. 29 obras misioneras dentro del país con caracterizaciones especiales y 43 obras misioneras en el extranjero actualmente. Es una manera de cómo se refleja la honra de Dios por medio de su iglesia hoy. Amén. Gloria al Señor. Avancemos. A manera introductoria, antes de la pregunta, va muy rápido. Más atrás. Ahí. Ubiquémonos en algo muy importante. Somos una generación de honra en la fe. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Los hombres de honor o las mujeres de honor son aquellos que se destacan por su integridad. ¿Por su qué? Integridad. Es muy triste cuando a alguien se le acerca a uno y dice, pastor, venga, yo le pregunto, eso del evangelio es muy bonito, pero fulanito de tal es de su iglesia. Y uno empieza a pasar espinas por los malos testimonios. A mí me pasó una vez y yo estuve a poco de negar a ese hermano y dije, no lo voy a negar. Voy a enseñar sobre el trigo y la cizaña. Al final hay que dejarlos crecer juntos, porque el dueño de la villa dijo, no saquen la cizaña, porque si arrancan la cizaña van a arrancar la buena semilla también. Amén. Eso es sabiduría. Deje que crezcan juntos, que al final el que hace la cosecha de toda su mies apartará la cizaña de la buena semilla. Amén. La buena semilla irá a los graneros y la cizaña irá al fuego. Amén. Así es. Por eso es que nosotros no estamos para juzgar. Estamos para ayudar a sanar y a cultivar lo que Dios ha sembrado en cada corazón y en cada vida. Dele ese aplauso al Señor. Hay alabanzas a su nombre. Así que cuidemos nuestra integridad, nuestra ética,
nuestros compromisos con nuestros principios morales que reflejan quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos en la voluntad de Dios. Hoy tenemos una situación que he venido repitiendo mucho últimamente en varios cultos que he estado, y es que la gente, en parte por nuestra manera de enseñar, se ha acercado al evangelio por los beneficios. Que Dios me dé recursos, que Dios me dé salud, que Dios me dé economía, que Dios me dé estabilidad, que Dios me dé tantas cosas. Pero tengamos presente que el evangelio en esencia es para salvación. Y si Dios no me sana, entonces no va a apartar. Perdónenme que suene así. Y si Dios no me da recursos económicos, entonces no va a apartar. Esa no es la esencia del evangelio. Necesitamos hoy una generación con la visión que tenía Job. En algún momento menospreciado por sus amigos, que llegando a consolarlo terminaron cuestionándolo. Su propio aliento llegó a ser molesto a su esposa, lo repudió. Ella también traía un duelo y le habló duro en medio de su angustia y su dolor. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense. Pero a veces dicen, ay, la califican de mala, pero es que ella también perdió sus hijos, también perdió su estabilidad, y la pequeña esperanza que le queda en su marido lo siente que se está muriendo. Ella también está sufriendo un gran duelo. Pero así como Dios restableció la condición de Job, la bendijo a ella. Pero Job, en medio del dolor, llegó a decir, aunque Jehová me matare, yo esperaré en él. Amén. O sea que no lo estaba buscando por lo que le daba, por lo que le quitaba, sino por lo que él significa para su alma. ¿Para cuántos Dios es lo más importante en el alma? Así que reflejaremos esos principios morales cuando tenemos claro por qué estoy en la iglesia. Recuerde que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Y lo demás vendrá. Pero a veces queremos desesperarnos por las añadiduras y perdemos de vista lo más importante. Cuando Jesús comisiona a los 70 en grupos de 2 en 2, ellos llegan contentos y le dicen, Rabí, maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les contesta, yo vi a Satanás descender como un rayo. Pero no se gocen tanto de que los demonios se sujeten. Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso sí debe dar gozo. A veces pensamos que debe haber gozo porque hay liberación, porque hay prosperidad, porque hay milagros. ¿De qué sirve que Dios me sane 10 veces el cuerpo si mi alma sigue enferma? Algunos me cuestionan mi manera a veces de hablar, pero yo quiero que esto nos quede claro. El evangelio puro y de salvación no lo estamos declarando para que seamos populares. Lo estamos declarando para que el que anhela el reino viva conforme a lo que Dios ha establecido. Porque el evangelio puro es para salvación, no para obtener popularidad. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor y adórelo por un momento con toda libertad. Este término no solo se refiere a la valentía física, sino que también encierra una profunda nobleza de carácter. ¿En qué se nota un buen cristiano? En su carácter, en su puntualidad, en su moderación. Gloria al Señor. Una genuina disposición de ayudar a los demás, porque el que de verdad se ha convertido no puede estar indiferente ante la necesidad. Siempre encontrará la manera de hacer algo. Es más, yo tuve una situación, una ocasión, una audiencia con mis directivos y les dije, es que quizá el error fue ver la necesidad y no poder estar quieto. Pero es mejor que nos llamen por ser dinámicos y no por estar quietos o dormidos. ¿Sí o no? Digamos todo gloria a Dios. Así que aquí hay cositas muy importantes del honor que tenemos. A manera de ilustración, en la siguiente diapositiva esta pregunta. ¿Conoce a alguien a quien admira por su personalidad respetable y admirable? ¿Sí? ¿Tiene a alguien como referente?
Alguien podrá decir a qué consistió hermano Héctor Betancur, Héctor Campuzano, no sé, pero hoy tenemos un problema. Muchos de los creyentes nuestros en sana doctrina incluso prefieren ver modelos de liderazgo en los predicadores de enlace. Aquí no hay amenes, gracias a Dios. O en extranjeros, cuando Dios ha hecho cosas extraordinarias con hombres incluso en nuestro distrito. Digamos todo gloria a Dios. ¿Por qué tomaría a esa persona como ejemplo de admiración? Algo tiene importante. A eso es a lo que reconocemos como una honra. Preguntas importantes acerca del honor. Gloria a Dios. Pregunta importante acerca del honor del pueblo cristiano. Primero, ¿qué es ser alguien honorable? Ya lo miramos hace un momentico. Tiene características diferentes. Tiene una personalidad diferente. Tiene una actitud diferente. Tiene algo que los demás quisieran obtener y lo pueden obtener solo de una manera. ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera de obtener ese verdadero honor? Ayúdenme. La fidelidad. Amén, hermano. Otra palabra similar a esa, la consagración. ¿Quiere ver a alguien honorable en el pueblo cristiano? Es porque es consagrado y es porque es fiel al Señor. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Salmo 101, verso 6. Amén. Así que aunque el Señor puede estar mirando toda la creación, sus ojos no están tan enfocados en todos, sino en los fieles, para que estemos con Él. Amén. ¿Cómo puedo ser honorable? Cuando salgo, cuando entro, cuando trabajo, cuando estoy haciendo algo de deporte, en todo lugar sabrán que somos hijos de Dios. Incluso estos días salí a hacer una diligencia de gestión, iba en una ropa totalmente distinta a esta, pero cuando saludé, la persona dice, usted tiene algo y yo necesito hacerle una pregunta. Y no llevaba ni saco, ni corbata, ni nada. La gente no necesariamente necesita ver en nosotros un traje para saber que somos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios se nota en cómo habla y en la autoridad, cómo puede orientar a alguien que necesita de Dios. A veces estamos como Pedro: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tenemos podemos dar. Hay una unción, hay una cobertura, hay una autoridad, hay una palabra que nos hace lograr y una solución que el mundo también necesita. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese momento de desarrollar el honor que Dios nos dio? Cuando usted menos lo espere. Porque a veces pensamos que el momento donde Dios nos va a permitir participar de algo de honra es detrás del púlpito. Y resulta que hay muchísimo más trabajo allá afuera. A veces uno va pasando por la calle y una persona está llorando. Y no podemos ser como los demás. Hace unos días me pasó con alguien y estaba recién llegadito aquí a Tucumán, no sabía que ese alguien era familiar de un dragoneante del imperio. Eso me pasó recién llegadito acá. Y estaba llorando al lado del carro y cuando me acerqué, pues me inquietó verla llorar y Dios le bendiga. Y entablamos una charla, hice oración por ella. Y dijo, sentí tanta paz en medio de esta angustia cuando alguien me dijo, Dios le bendiga. Fue lo único que le dije de momento. Porque es que a veces una palabra sencilla con la autoridad de Dios puede hacer la diferencia. No es lo mismo cuando un converso le dice Dios le bendiga a cuando un hijo lleno de unción de Dios dice Dios le bendiga. Porque hoy en día hasta esa situación es complicada. Cualquier persona dice, ay, yo también soy cristiano, Dios te bendiga, y uno les pone el escáner, yo no me voy a Cristo, pero amén. Que nosotros somos diferentes. ¿En dónde? ¿Para qué Dios quiere que tengamos esa honra, esas herramientas? No solamente el día del culto, no solamente el día del evangelismo. Debemos estar preparados para cualquier hora, para cualquier momento. Yo recuerdo que estando en Ibagué en una ocasión habíamos terminado el culto ya, yo prácticamente estaba en pijama, normal, uno va a descansar.
y me timbra el teléfono, que es que hay una jovencita que tiene una situación demasiado extraña y nadie la ha podido controlar. Ya por allá por el sacerdote aporreó a los pastores de otra denominación y nos dijeron que solo los pentecostales pueden. Gloria a Dios. Y yo estaba cansado, no me sentía preparado para esa batalla ese día. Yo, ay Señor. Pero Dios se glorifica en el que esté dispuesto. Amén. Porque Él nos capacita en el camino. Amén. Así que fuimos, hicimos la intervención y Dios se glorificó, y detrás de esa obra quedó un remanente que ya son bautizados en el nombre del Señor Jesús en ese lugar. Así que debemos ser honorables. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué debemos ser honorables? Para que la gente vea que somos diferentes, no por nuestra capacidad, ni por nuestro criterio personal, ni porque somos capaces y nos educamos y nos ilustramos muchos en otras áreas, no. Nuestra competencia es por causa de la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace ministros competentes o servidores competentes. Porque hemos tenido ocasiones donde el médico dice no hay nada que hacer, donde el psicólogo te cansa de aconsejar y dice no hay nada que hacer, pero incluso puede llegar un hermano sencillo, quizá no tiene letras, pero tiene conocimiento de la palabra y unción del Espíritu Santo, hace la intervención y Dios hace el milagro por medio de él. Por eso podemos llegar a decir confiadamente que lo más bonito en un lugar es la iglesia de Dios. ¿Por qué los incrédulos demandan vida de honor al cristiano aunque ellos no vivan por fe? ¿No le ha pasado? Yo tuve un señor que me administró antes, hablando de trabajo secular, manejaba unas cantidades de tomate de árbol y cuando llegamos de un sector del Tolima a otro me fui a trabajar en eso. Y la forma como él me veía hablar y cuando tenía la oportunidad de charlar con ellos y de tratar al resto, porque eran muchos sin contar, solo los mismos cristianos en esa empresa o en ese trabajo solamente habíamos como 3 o 4, no más. Pero él de un momento a otro empezó a decirme el pastorcito y yo, ¿este señor qué le dio? Bueno, igual yo hablaba de Dios y compartía y me cuidaba mucho mi testimonio. Pasaron los años. Yo estaba aquí ya en Boyacá, mi papá se encontró con él en el libro y él le preguntó, oye, ¿qué pasó de su hijo? Es efectivamente pastor en Boyacá. Y ese hombre no era cristiano, pero yo sí sabía que ese era pastorcito. Así que aunque nosotros no seamos los mejores, pero cuidemos nuestra relación con Dios, podemos imprimir algo en los que no son cristianos. Nuestro testimonio vale demasiado. ¿A quiénes afecta y cómo afecta nuestra conducta si somos una generación de honor en Dios? ¿A cuántos podemos impactar con nuestra vida? A nuestra familia, a nuestros vecinos y donde Dios nos permita llegar. Hay un principio para ello. Jerusalén, la casa, Judea, mi vecino, Samaria, más allá de mi vecino y hasta lo último de la tierra donde Dios quiera que podamos llegar. Amén. Entonces será importante cuidar el honor que Dios nos ha dado como cristianos. Viene a mi mente algo que decía el pastor el domingo. A veces le pedimos a Dios cosas que ya no dependen de Dios, dependen de nosotros. Porque Él nos mostró el camino. Pero las decisiones, ¿quién las toma? Señor, límpiame. Y el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es tu decisión lo que te va a llevar a estar limpio, a estar purificado. Dios se glorifica a partir de nuestras decisiones. Cuando yo no puedo con algo, entonces le digo, Señor, no pude con esto, haga la intervención, haga lo que tenga que hacer. Ahí dice el Señor, porque yo ya le dije que lo haga, lo va a hacer. Pero si yo no le digo que haga algo, ¿lo va a hacer? No va a pasar por encima de mi autonomía, porque por eso me dio libre albedrío. Cuando yo no puedo dominar algo, tengo que decirle, Señor, toma el control de eso que yo no pude controlar. Sigamos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén, amén. El llamado a ser hombres y mujeres de honor en Dios. Primero, en nuestras prioridades. ¿En nuestras qué? Prioridades. Todo debe tener un orden. Dios es un Dios de orden. Y todo debe tener un tiempo estructurado. ¿Qué es lo primero en su vida?
Ayúdenme. Lo primero en su vida es Dios. Entonces ahí usted saca el tiempo para la oración, para el ayuno, para la vigilia, que si la iglesia local no convoca, usted ya tiene un programa personal, devocional. Que la vida devocional va más allá de la agenda local. Y una ocasión un interno me dijo, no, es que yo tengo ganas de apartarme porque usted ya llevaba rato sin venir al patio. Le conté mi experiencia cuando también estuve interno en un internado de menores y duré meses sin que nadie de la iglesia fuera al internado, pero nunca me aparté. Porque uno aprende a desarrollar vida devocional personal. Cuando no se puede congregar, usted puede desarrollar su pasión devocional personal, pero también la Biblia aclara, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si lo primero es Dios, ¿qué es lo segundo? ¿Seguros? Mi propio ser. Escríbalo por ahí. Primero Dios y segundo yo. Eso no es egoísmo, eso se llama sentido de ubicación, porque si yo estoy bien, los que estén conmigo van a estar bien. Si yo estoy mal, voy a enfermar y voy a hacer daño a los que están conmigo. Esto está bueno. Tercero, familia. Ay, que yo los amo, pero la nevera está pelada. En la canasta no tiene nada. El amor son acciones, así como la fe sin obras es muerta. Se acabaron. Gracias por los dos amén. Amén. Dios, mi propio ser, familia, vida social y productiva, porque ahí nace la eficacia de nuestro testimonio. ¿Vida qué? Somos diseñados para vivir en comunidad. Así que por eso es tan importante que como cristiano, todo lo que hago en medio de mi comunidad refleje que estoy de la mano de Dios. Y después de esa vida social y productiva, ahí sí el ministerio. Y alguien me dijo, ¿por qué lo puso de último? Si usted es pastor. Y porque si no tengo los 4 elementos anteriores, no tendré autoridad moral para ejecutar lo que fui llamado a hacer. Así funciona. Si Dios es mi gobernador, mi ser va a estar bien. De esa manera los que me rodean, mi familia van a estar bien. Habrá testimonio para mi vida social y tendré también una vida productiva. Y luego de todo ese resultado, entonces en lo que me pusieron en la iglesia a ejercer un liderazgo, lo hará bien, porque tendrá autoridad moral para hacerlo. Amén. Que podamos ser bien diferenciados. Daniel capítulo 3, Sadrach, Mesach, Abednego. Hombres tan íntegros, tan cuidadosos en Dios, tan justos, que por no querer doblegarse ante los ídolos del rey, ¿a qué los mandaron? Si fuera en este tiempo, uy, no, yo que me voy a dejar quemar. O a Daniel, que le llamaron Belsasar, al pozo de los leones, porque durante tantos días no podía pedirle nada ni a otro Dios ni a otro hombre que no fuera el rey. Y él antes abrió las ventanas y las puertas y se siguió inclinando hacia Jerusalén. Porque sabemos que la fuente de nuestra integridad es nuestra intimidad con Dios. Y es lo primero que el enemigo nos va a querer robar: la oración, la comunión con Dios. Los celulares son una herramienta importante, pero mal usada tiene un montón de cristianos en oración y se acabaron los jóvenes. Hay que saberlo usar. Enoc, un hombre tan íntegro que fue traspuesto para no ver muerte. Y es lo que Dios le prometió a la iglesia: que no moriríamos, sino que los que estemos vivos en su venida seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ezequiel capítulo 14, verso 14. Si estuvieran en medio de la tierra estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su propia justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. No alcanzaría su justicia para sus familias ni para sus descendencias, solo para ellos. Esos sí son hombres de honor. ¿Sí o no? Una cosa es que yo testifique de Dios, pero que Dios testifique de un mortal.
Eso es tener estatura en Dios, ¿sí o no? De Daniel allá en el capítulo 10, el versículo 11, cuando el ángel apurado viene a hablar con Daniel, le dice, me demoré un poco. Y no dice, ¿qué hace un ángel explicándole a un hombre? Daniel, varón muy amado de Dios. Que en el cielo entre los ángeles se sepa que hay alguien muy amado aquí. Eso es tener peso en Dios. Y a eso nos ha llamado Dios, a ser gente de honor en su gracia, que caminamos con dignidad esta senda de justicia. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Al poder de Jesús. Características de un hombre de honor o de una mujer de honor que pueden variar, pero algunas de las más destacadas incluyen las siguientes. Integridad, vea, que se note que usted es hijo de Dios por eso. ¿Cómo se nota? Cumple con la palabra dada y actúa de manera coherente con sus propios valores. Y eso lo hizo Jesús. Él es el mejor modelo. Su palabra tenía tanta autoridad que en el Antiguo Testamento dijo que vendría y en el Nuevo lo cumplió. Declaró que moriría y los profetas decían, pero si ese espíritu, ¿cómo va a morir? Se hizo carne y murió por amor. Amén. Aleluya. Respeto, mostrar consideración hacia los demás independientemente de su posición o estatus. Y Jesús también, teniendo compasión y respeto, miró las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, pero el pastor sí estaba, era Él, y empezó a ministrarlos a todos. Y cuando no tenían alimento, les proveyó abundancia de alimento, pero después los exhortó por medio de, quedó escrito en el Evangelio de Juan. Ustedes me siguen porque les di comida y bebida y se saciaron. Pero luego les habla de que el reino no es comida ni bebida. Gloria al Señor. Lealtad. Ser fiel a los principios, a las personas en las que confía. Yo admiro la forma como el Señor confiaba en la lealtad aún de Judas para nombrarlo tesorero. ¿Sí o no? Judas era leal. No, pero Jesús le fue leal siempre. Y no le quitó el cargo, aunque sabía lo que iba a hacer. Oiga, tremendo. A eso se le llama principio de oportunidad. A veces se le llama, es que si no lo cambia nadie, pastor, no pierda el tiempo. Déjeme sacarlo del patio de comunidad terapéutica, que lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace en la vida de Dios. Denle ese aplauso así. Compasión, amor con empatía, solidaridad hacia los demás. Responsabilidad, si alguien debe ser responsable, ser hijo de Dios. Pero a veces la gente dice, el que quedó mal y que sea cristiano. Se acabaron los amigos. Es muy triste, pero a veces pasa. Es más, yo tengo una experiencia amarga con alguien que diciendo ser muy buen cristiano, mejor dicho, dejémoslo hasta ahí. Áreas de influencia. Usted con su integridad y su honor en Dios puede influir en su casa, en su trabajo, en el lugar de recreación y donde quiera que vaya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Podemos encontrar estos detalles en la vida práctica de Jesús. Estemos de pie, hermanos, vamos a orar dando gracias a Dios. ¿Cuántos aprendimos? Amén. 38 minuticos creo que sustanciosos. Me perdonen que me les robé un poquito de la agenda. No quería dejar cortado el tema tampoco. Y quería decirles esto, la medida ideal. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que, ¿cuál es la medida? Ser como Cristo. Por eso se nos dice cristianos. Amén. Hablando del hombre de honor para que su oración no tenga estorbo, primera de Pedro 3:7. Varones, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me llegó en la ciudad de Ibagué un hombre, un militar, venía del extranjero, y se me acerca y dice, usted, yo siento preguntarle algo, y cuando la gente dice así, le dice, ¿con qué mira salir?
Y me preocupé y dice, hermano, que vea, yo soy fiel en mi mayordomía, yo no me pierdo los cultos, yo soy cuidadoso en mis cosas con Dios. ¿Por qué no recibe el Espíritu Santo? Y mientras él daba su discurso, yo decía, si yo de lo que he visto es buen hermano, ¿yo qué le digo? Y el Señor me llevó a ese versículo. Y él quería usar la misma disciplina militar en su casa. Y eso le estaba impidiendo que su oración fuera escuchada. Oiga, tremendo. Así que vamos a decirle al Señor que nosotros podamos ser ese pueblo de fe. Y quiero que hagamos esta oración, voy a leer las conclusiones. Una aplicación que de pronto a alguien no le guste mucho, pero que es muy importante. Quien desee el reino de Dios, ¿cuántos deseamos el reino de Dios? Debe reconocer que la vida honorable no es una opción. Es una necesidad para alcanzar testimonio aquí y gloria eterna en la presencia del Señor. La vida honorable no es una opción, es una necesidad de consagración en los cristianos. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero tener una vida honorable? Quiero renovar mis votos de fe hoy. Quiero afirmar mi conciencia en esa palabra que me ha sido dada hoy para vivir en tu voluntad. ¿Quién quisiera acercarse y entregar toda su causa y su vida para decirle a Dios en esta noche, Señor, yo quiero ser un instrumento de honor en tus manos y aplicar todos estos consejos que hoy se me han dado? Le invito a acérquese en el nombre de Jesús. Si quiere venir o si quiere ahí donde está y se quiere arrodillar, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos permita ser ese pueblo portador de gran honor para marcar la diferencia y ayudar a muchos más que alcancen la riqueza de esta vida eterna que alcanzamos por el Evangelio. Bendito y soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos ha concedido de estar aquí, de ser instruidos en tu palabra, de ser instruidos en tu propósito de gracia, para tener una vida honorable, para ser un pueblo de testimonio, para ser una luz efectiva, para tener una comunicación asertiva y eficaz en medio de tantas necesidades de hoy. Alguien que se siente agradecido con Dios y su palabra, que le dé un aplauso con toda el alma, en agradecimiento al autor del consejo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.